Ponle pausa. Perdón, mi gato. Ábrele la puerta. ¿Quién es? Ay, güey. Pobre criatura de Dios. Espera, Mica. Hola, yo soy Ale. Yo soy Nico. Y esto es... ¡Anime Reseñas! Otra vez. Ya vamos por el capítulo 3 de Yuri on Ice. Chan, chan, chan. Y la tensión se apodera de nosotros. ¿Por qué? Yuri va a competir contra... Yuri. Pues, ¿demos comienzo? Bien. Can you hear my heartbeat? Tenemos un reto, en el próximo capítulo voy a cantar completo. O sea, ¿cómo puede ser tan interesante un opening donde solo es la misma secuencia como que 3 veces por 3 personas diferentes? Literalmente es la misma secuencia. Me gusta que hasta Yuri y Prota le llamen Yuri o a Yuri Rusa. Es para evitar confusiones. Por lo cual yo les puse Katsudon, mi gatito, es más fácil. Siento que se ve raro en Victor, este baile. Está raro. Mira ese hielo. Todas nosotros en este momento. De hecho. Oh no. Oh. Y esa chica se va a quedar con todos los de ahí y me cae. Eso va a ser la que nos hace creer que va a haber un shipping eterno en esta serie para decirnos hell no. Qué sensual. Ella va. También es todas nosotros ahora. Me encantan esos violines. Me sigue sangrando. ¿Qué acaso de ley tiene que haber una escena de queerbaiting en cada capítulo? No sé. Como que el mar tercio. Ese es Victor. Yo estoy segura de eso. I still don't like him. ¿Cómo que? De hecho. Oye, es como cuando te dan las limpias de aquí. Qué guapo. Se ve guapo, Míralo, la verdad. la verdad aquí se ve muy bien. Admiremos un rato. Es un foreshadowing de lo que vamos a ver ahora. ¿Esto es el Eros de Yuri acaso? El Yuri de Eros es Onsen o algo así. Se ve muy bien. Se ve muy guapo, Se- la verdad. se ve muy bien Sin así. lentes y como que con el cabello así, Sí, sí, medio sí, para sí, atrás. sí. Está guapo. Le doy un Like. ¿Qué onda con su funda? Otra vez. Esa censura, papu. ¿Dónde está la censura de este lado? ¿Es en serio? ¿Acaba de decir eso? ¿Acaba de decir eso? No, pues tú no te enamoras de un tazón de cerdo. Duda. Si le dicen cerdito y le gusta el katsudon, ¿es canibalismo? ¡Wow! Deberíamos poner, comenten a ver qué les parece. ¿Esto es canibalismo, señores? ¿Que el cerdito ande comiendo bastante cerdo? Sí digo, pues sí, ¿no? Podría ser, yo digo que sí. Esto es un giro inesperado y gore, no Ustedes sé. vayan y comenten y ya, nosotros leemos los comentarios. ¿Viste su cara? ¿Viste la gotita así como de bueno? Pues ya que... Como que esperaba algo más. ¿Qué hubiera sido peor? ¿Que hubieras dicho katsudon o Victor? Amigo. De hecho. Mira, me gusta más cómo se ve el movimiento con mi Con querido sí. gateto. Tiene más Se ve sentido. más delicado, ¿no? Ajá. Ay, soy tan... Pero ¿cómo? ¿Su mamá no está de... ¿No está o no está en casa? ¿O qué está pasando aquí? Se ve tan... Ve, le cambió la mirada. Ya no es el típico señor. Sí, tan vacío. vulnerable se ve tan... Sí. Ah, Ay, qué lindo. Kusno. No voy a superar. ¿qué es la...? ¿Se va a poder poner el traje que usaba el otro en sus tiempos de Junior? Yo siento que no le va a quedar. Le tiene que quedar, ¿no? Y si es así, es que o Victor está muy grande o él está muy chiquito. Es demasiado. Todas nosotros ahora. Pobrecito. Como que siento un poco decepcionado, ¿no?
Sí, como que dijo, puedo hacerlo mejor, y le dolió que le dijeran que fue lo mejor que había hecho esta noche. Me gusta cómo mueve las piernas. O sea, parece que no está patinando, sino que está caminando, bailando. Y le quedó el traje, ¿eh? Oye, sí es cierto. Por la forma en que mueve las manos parece un baile muy español. ¿Ah? Como cuando te crees mujer. Eso tiene sentido. Es como que una forma muy pasiva. ¿Notas cómo cambia? Siempre dice Boko y aquí dice Watashi, que es más de mujer. Pero sí, quien lo hizo mejor para mi gusto fue él, porque aun cuando se cayó, siguió pensando soy. O sea, siguió con la imagen. Sigue así. Ya no sé si gritan porque, oh, viva Yuri, oh, miren cómo se abrazaron. De hecho. Pero como que él también ya le agarró más confianza a Víctor, ¿no? Sí, fue y lo abrazó. Yo me sorprendió cuando llegó y es como de... Y aparte creo que no te tradujeron bien porque dijo que me mires, pero lo que le dijo es mírame solo a mí. Ya se te está saliendo lo gay, solo te tomó 3 capítulos, felicidades. Felicidades a los escritores, esforzaron mucho. O sea, ¿qué? Vaya, eso no me lo esperaba. Fuertes Bueno, sí me lo esperaba, pero no me lo esperaba a la vez. Yay. Acabó. ¡Qué intenso este capítulo! El mejor hasta ahora, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Como que ya fue evolucionando más la historia. Olvídalos por completo. O sea, Agape me conquistó por completo. O sea, no. Fue demasiado. Es que le queda muy bien, o sea, como que le queda bien a la figura. Me gusta porque hace que te des cuenta de que Yuri realmente solo es un adolescente gruñón. O sea, detrás de todo eso hay una persona que siente, hay una persona que tiene ese amor incondicional por su abuelito, que es humano. Aunque no entendí mucho lo de su madre. Sí, quiero creer que no falleció su mamá. Aunque te dan a entender eso. Sí. ¿Y si su mamá fue una patinadora? No creo. ¿No? No da ese... Ese aire. No da ese aire. Puede ser. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Hablemos de con quién quieres comenzar. ¿Con Víctor? Sé que no participó. Empezamos con Víctor. Sí, empezamos con Víctor. No. Sí, sigue sin caerme bien del todo. ¿No? Pues, Pero cada vez estoy más segura de que realmente lo hace para que ellos dos mejoren. Pero lo que no entiendo es por qué quiere que mejore. ¿Por qué quiso ser entrenador de Yuri? ¿Por qué también está ayudando a Yuri? O sea, ¿es por simple filantropía de, quiero que ellos dos sean mejores porque son capaces? ¿O por qué? Se me hace muy raro. No entiendo a Víctor. pues fíjate que me dejaste pensando así cuando dijiste, es que igual me los quiere ayudar porque quiere que alguien sea competencia para él. Un pentacampeón, obviamente. Pero pues nunca se sabe. Es un misterio para mí. Pero pues igual evoluciona, igual y retrocede, no sabemos todavía, pero a mí sí me sigue queriendo ver Víctor, o sea, no lo veo con malas intenciones hasta ahorita. Sí. Bueno, Yurio, mi querido Yurachka, tengo un nuevo nombre para él, pasó de gatito a Yurachka. Pues no, ya, para mí sigue siendo Yuri Russo. ¿Qué puedo decir de Yuri Russo? Me gustó, me encantó su presentación. No puedo decir más, es demasiado bonito para ser verdad. Es en serio. ¿Qué desarrollo de personaje en un solo capítulo? O sea, sí. No manches, sí. Me gusta cómo cuando se va es como ya sé los resultados, pero te ponen un segundo la cara de Víctor así como diciendo, lo sé por cómo lo vio, lo sé porque vi que Víctor vio en Yuri capacidad, cosa que no vio en mí, o sea, porque nada más me dijo, ha sido tu mejor presentación hasta ahora. No me ha dicho ni que me equivoqué, ni que puedo mejorar, fue como de, chido, Felicidades, sí, ajá. Y el otro como que vio potencial. Ajá, como que dijo, de aquí me voy a agarrar. Él va a crecer mucho más.
Ajá, exacto. Sí. Entonces yo siento que eso fue lo que vio en Victor. O sea, todo eso te lo dan a entender en un segundo. En esa mirada. En esa mirada. Sí, es, exacto. es impresionante. Y es un dibujo, o sea, es impresionante como... Sí, cómo te transmiten esos sentimientos. O quizás estamos muy locas nosotros. Podría no ser. sé. Pero pues sí. Y me gustó mucho la actitud que tomó cuando dijo, no me malinterpretes, yo voy a ser quien gane al final. Es porque dijo, yo voy a poder superarme a mí mismo, a final de cuentas. Sí. No necesito la ayuda de Víctor. Sí, me gusta porque es lo que te decía la otra vez. O sea, a mí no me parece un presumido, y desde la primera vez que apareció, no es que sea presumido, es que tiene metas muy altas. Sí. Entonces, Como todos en la vida, ¿no? entonces también yo siento que los que son así, a veces regañan a los otros, como en el primer episodio Yurachka fue contra Yuri. No fue realmente en contra de Yuri, sino contra sus propias ideas dentro de él, de tienes que ser mejor, tienes que ser capaz, tienes que estar a la altura de los demás. Entonces eso como que también se lo transmitió a Yuri inconscientemente. Sí, de hecho. Y bueno, finalmente acabamos con Yuri Prota, con Yuri normal. Con Katsudon. Con Katsudon. Literalmente Katsudon. Me gustó su presentación, pero no tanto como Agape. O sea, sí me gustó que haya ganado, tiene sentido por qué ganó, pero me gustó mucho más la presentación de Yuri Russo. Como que tenía ese sentimiento al principio. A mí me gustó todo lo que conllevó esa coreografía, esa presentación, porque, o sea, se nota desde el momento en el que agarra el traje y le dice, y cuando Víctor dice, mi traje tenía que ser como que dando una imagen tanto femenina como masculina, y me gusta porque siento que rompes la idea del género. Entonces es cuando él se da cuenta, no tengo por qué ser el mujeriego del pueblo, yo también puedo ser la mujer seductora. Entonces me gusta porque rompes ese esquema que se suele tener de los hombres hacen esto y las mujeres hacen esto. Exacto. Entonces me gustó mucho. Entonces por eso a mí cuando dijo voy a ser una mujer seductora no se me hizo chistoso, se me hizo que tenía mucha lógica, porque es como es Yuri. Ajá, es lo que estamos comentando. Le queda perfecto, porque a pesar de Yuri ser varón y que a veces las mujeres seductoras son como que más atrevidas, son aparte como que más delicadas, más... Es que yo siento que es diferente conquistar a atraer, a seducir. Entonces, por ejemplo, cuando trataba de ser el hombre tenía que tratar de conquistar, que era como que lo que Víctor siempre logró, era como de yo guiño el ojo y ya todas vienen, y ya logro atraer a las mujeres, o sea, yo voy y conquisto a alguien. Y en cambio lo que Yuri hace es al revés, él atrae, él seduce. Ajá, él te ve y tiene esa mirada de tú vas a venir a mí. Ajá, exacto, de yo no voy a hacer nada. Entonces me gustó mucho eso, o sea, fue muy, muy bueno. Me gusta cómo se rompe ese esquema, insisto yo. Sí, es bastante genial, la verdad. Me gustó mucho sus temáticas, o sea, de dónde se agarraron para tener esos sentimientos. Sí. Es lo que puedo decir, aparte de todo. Sí, aparte lo combinas porque, o sea, insisto, en solo 20 minutos te lograron dar la comedia necesaria para que te estuvieras muriendo de risa con eso de mi Eros es Katsudon, con que después se diera cuenta, o sea, no es tanto que su Eros sea Katsudon, sino que lo que Katsudon lo hace sentir a él era que lo inhibe de sus sentidos. Ajá, entonces es como, ya de ahí se agarró esa idea y ya logró cambiarlo al final. Entonces está bien, me gusta. Me gusta porque te logran dar algo chistoso y te logran dar algo, al final el giro que lo hace madurar y que lo hace tener una presentación tan buena. O sea, es que yo insisto, todos los capítulos hasta ahora han tenido muy buenas animaciones. Sí. Bueno, en algunas partes como eso. Pero pues no están tan mal y la historia está muy buena. Y me gusta que, por ejemplo, te das cuenta de los cambios. O sea, es como a la mitad de Agape se nota cuando de repente deja de ser delicado y empieza a patinar más rápido. Más agresivo. Se nota desde antes de que lo digan. Yo me quedé así como de que no está como que ahorita más forzado. Sí. Y dicen se esforzó más. Y sí se nota. Me gusta que se hayas disculpado mentalmente con su abuelo. Es como que perdón por olvidarte en este momento, pero pues no puedo. Necesitaba acabar el programa. Mientras que Yuri Prota no. Yuri Prota siempre fue, yo voy a hacer lo que vine a hacer, una mujer seductora. Sí. Me gusta también ese detalle de cómo él siempre se refiere a sí mismo como Boku y cuando está representando a la mujer empieza con Watashi, que es más femenino. Me gustó mucho ese detalle, ya lo había mencionado, pero me gustó mucho, o sea, eso es ponerse en su papel. Ajá, sí. Eso es empatía. Pues suponemos que ya es todo. Dejen sus comentarios, como siempre.
los leemos todos los vamos a leer. Opinaremos si nos parecen graciosos o no. Denle like, suscríbanse y gracias. Gracias por vernos, porque la verdad nos hacemos con esto con mucho cariño, pensando en ustedes, pensando también en nuestra opinión. Y pues queremos que sean felices. Yay. Y pues no sé, compartan este video con sus amigos o conocidos o con alguien que le guste Yuri on Ice. O alguien que quieran que vea Yuri on Ice y que dice que no quiere verlo porque cree que es puro queerbaiting, como yo creí en un principio. Eso van a entender, de hecho. Sí, eso van a entender. Sí, de hecho. Y yo por eso pensé en no ver la serie. Fue hasta que salió como el 7 o el 8 que la empecé a ver realmente. Sí. Entonces sí, si conocen a alguien que dice, ay, no, eso es puro para mujeres con las hormonas en alto. No, es cierto. Engañan. Como siempre. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Adiós. ¡Chane!